Buen día, profesora y compañeros. En esta ocasión daré iniciada la presentación del tema asignado a mi persona, la meiosis 1. Dicho esto, continuaré con una breve introducción acerca de dicho tema, buscando aportar significativamente al curso. La gran mayoría de los seres vivos, y especialmente los organismos eucarióticos, son capaces de utilizar algún mecanismo de reproducción sexual a lo largo de su ciclo vital. Aunque propiamente no podemos hablar de reproducción sexual en organismos como las bacterias, pero sí podemos decir que mediante la conjugación hay transmisión de material hereditario de un organismo a otro. En la reproducción sexual no hay transmisión de material hereditario de un organismo a otro, sino que a partir de material hereditario de dos organismos de la misma especie se genera un nuevo ser vivo, un nuevo individuo de la misma especie. Supongamos que cada individuo donará a sus hijos todo el material hereditario que posee. Como el nuevo individuo proviene de la fusión de dos células, tendría doble cantidad de ADN que sus respectivos padres, y sus hijos el doble que él, y así sucesivamente. Desde un significado biológico, la meiosis es el proceso mediante el cual se forman unas células que llamamos gametos y cuya característica principal es que se poseen la mitad de ADN que el resto de las células del individuo. Sin embargo, para poder adentrarnos en el tema principal, es decir, la meiosis 1, es necesario saber qué es en sí la meiosis. De modo que respondemos a dicha interrogante en términos y palabras más simples. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es una de las formas de reproducción celular y se realiza a través de las glándulas sexuales para la reproducción de gametos. En este proceso, una célula diploide pasa por dos divisiones sucesivas con capacidad de generar 4 células haploides. Este proceso se realiza en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas meiosis 1 y meiosis 2. Un dato esencial es que en los seres humanos, las células haploides producidas por meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus dos juegos haploides de cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide completo, un genoma nuevo. Fases de la meiosis. Puesto que la división celular ocurre dos veces durante la meiosis, meiosis 1 y meiosis 2, una célula inicial puede producir 4 gametos, espermatozoides y óvulos. En cada ronda de división, las células experimentan 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. En el presente diagrama se muestran las fases de la meiosis 1. Profase 1. El proceso donde la célula inicial es diploide. 2n igual 4. Los cromosomas homólogos se emparejan e intercambian fragmentos en el proceso de entrecruzamiento. Seguidamente, en la metafase 1, los pares homólogos se alinean en la placa metafásica.
Luego, en la anafase 1, los homólogos se separan en extremos opuestos de la célula. Las cromátidas hermanas permanecen juntas. Eh, siguiendo, siguiendo y finalmente en la telofase 1, las células recién formadas son haploides, es decir, N2. Cada cromosoma tiene todavía dos cromátidas hermanas, pero las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas entre sí, son distintas. Seguidamente continuaré mi presentación con una explicación más profunda del proceso de la meiosis 1, un complejo proceso en sí. Antes de entrar en la meiosis 1, una célula primero debe pasar por la interfase. Al igual que en la mitosis, la célula crece durante la fase G1. Copia todos sus cromosomas durante la fase S y se prepara para la división durante la fase G2. Durante la profase 1 comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis, los cromosomas comienzan a condenarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que los dos se emparejan en posiciones correspondientes a todo su largo. Por ejemplo, en la imagen siguiente, las letras A, B y C mayúsculas, representan genes que se encuentran en puntos particulares del cromosoma, con letras mayúsculas y minúsculas para las diferentes formas o alelos de cada gen. El ADN se rompe en el mismo lugar en cada homólogo. En este caso, entre los genes B y C mayúsculas, y se reconecta en un patrón entrecruzado de modo que los homólogos intercambian parte de su ADN. En la misma imagen se muestra un entrecruzamiento. Dos cromosomas homólogos contienen diferentes versiones de tres genes. Uno tiene las versiones A, B y C mayúscula, mientras que el otro tiene las versiones A, B y C minúscula. Ocurre un evento de entrecruzamiento en que dos cromátidas, una de cada homólogo, intercambian fragmentos de los genes C mayúscula y C minúscula. Ahora, cada homólogo tiene dos cromátidas disímiles. Uno tiene ABC mayúscula en una cromátida y AB mayúscula C minúscula en la otra cromátida. El otro homólogo tiene ABC minúscula en una cromátida y AB minúscula C mayúscula en la otra cromátida. Este proceso donde los cromosomas homólogos intercambian partes se llama entrecruzamiento, como ya había mencionado. Dicho proceso es ayudado por una estructura de proteína llamada complejo sinatonémico que mantiene junto a los homólogos. Los cromosomas en realidad estarían colocados uno encima de otro, como en la imagen siguiente, a lo largo del entrecruzamiento. Solamente se muestran uno junto al otro en la imagen anterior para que sea más fácil ver el intercambio de material genético.
En la presente imagen se muestran dos cromosomas homólogos, colocados uno encima del otro, que se mantienen unidos por el complejo sinaptonémico. Se puede ver los entrecruzamientos en un microscopio como quiasmas, estructuras en forma de cruz donde los homólogos están ligados. Los quiasmas mantienen los homólogos conectados el uno con el otro después de que el complejo sinaptonémico se descompone. Así que cada par homólogo necesita por lo menos uno. En común que ocurran entrecruzamientos múltiples para cada par homólogo. Los puntos donde suceden los entrecruzamientos son más o menos al azar, lo que conduce a la formación de cromosomas nuevos remezclados con combinaciones únicas de alelos. Después del entrecruzamiento, el uso comienza a capturar los cromosomas y moverlos hacia el centro de la célula, placa metafásica. Esto se puede parecer a la mitosis, pero hay una diferencia. Cada cromosoma se une a los microtúbulos de solo uno de los polos del uso, y los dos homólogos de un par se unen a los microtúbulos de polos opuestos. Por lo tanto, durante la metafase 1 son los pares homólogos, no los cromosomas individuales, los que se alinean en la placa metafásica para la separación. Cuando los pares homólogos se alinean en la placa metafásica, la orientación de cada par es el azar. Por ejemplo, en el diagrama anterior, la versión rosa del cromosoma grande y la versión púrpura del cromosoma pequeño están colocadas hacia el mismo polo y entran a la misma célula, pero la orientación podría igualmente ser inversa, de modo que ambos cromosomas púrpuras entrarán junto a la célula. Esto permite la formación de gametos con diferentes grupos de homólogos. En el siguiente diagrama muestra la relación entre la configuración de cromosomas en la meiosis 1 y la segregación homóloga en los gametos. El diagrama representa un caso simplificado en que un organismo solo tiene 2 n igual 4 cromosomas. En este caso, se pueden producir 4 tipos diferentes de gametos en función de si los homólogos maternos están posicionados en el mismo lado o en lados opuestos de la placa metafásica. En la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Los gromátidas hermanas de cada cromosoma, sin embargo, pertenecen unidas una con la otra y no se separan. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan, aunque en otros se omite, puesto que las células pronto experimentan otra ronda de división, la meiosis. La citocinesis, por lo general, se produce al mismo tiempo que la telofase 1 y la forma 2 células hijas haploides. Tras una exhaustiva explicación del tema asignado a mi persona,
La meiosis 1. Llegamos a una conclusión que se puede abordar tras la comparación de los procesos del tema ya mencionado con la mitosis, observando así que si bien la mitosis produce células hijas que son genéticamente idénticas a sus madres, si un solo cromosoma de más o de menos, la meiosis produce células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial, marcando una gran diferencia que se puede apreciar a medida que daba a conocer datos y procesos de la meiosis 1. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva mucho esta información. Gracias.